Esta mañana tengo el privilegio de presentar a nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Henry Cortés Chiapa. Y seguramente ustedes ya lo deben conocer porque ha estado con nosotros. Una vez más, bienvenido a Puertas Abiertas, pastor. Bueno, Pastor Eleodoro, muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder estar con la familia televisiva del Ministerio Puertas Abiertas. Vivimos un tiempo en donde es necesario que los medios de comunicación lleven la palabra de Dios y aquellos que estamos en los medios compartiendo el mensaje, lo hagamos con la claridad de que Cristo nos está invitando a poner el mensaje de la palabra en los medios de comunicación. Así es. ¿Para qué? Para bendecir a los que todavía no han dado el paso de fe para tener un encuentro personal con Jesús. Sí, en realidad, claramente, estimados amigos televidentes del Ministerio Puertas Abiertas, estamos en un momento en donde hay una urgencia para que la iglesia se involucre en la predicación del Evangelio. Estamos viendo un tiempo en donde la sociedad humana está tomando decisiones casi esquizofrénicas y la única respuesta es el Evangelio de Cristo, Pastor Eleodoro. Así es. Y justamente, Pastor Henry, de eso vamos a hablar esta mañana, de escatología, lo que está por venir. Porque nosotros tenemos que tener claro, y nuestro público también tiene que asumirlo, es que nosotros vamos caminando hacia un destino. Correcto. ¿Cierto? Y ese destino tiene solamente dos focalizaciones. O el reino de los cielos, con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por toda la eternidad, o un infierno eterno, donde está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, solamente es un camino con dos destinos. Correcto. Y eso es lo que tenemos que decirle ahora a nuestro público. Sí, en realidad, estimados amigos televidentes, estamos viviendo un tiempo en donde cada persona que reflexiona seriamente en la vida humana entiende que el tiempo en la tierra es breve y es corto. Y esto nos lleva a la siguiente idea que tenemos que reflexionar. Nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Sin duda. Si usted toma a Cristo hoy día y recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, claramente usted va a poder estar toda la eternidad con el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo. Va a poder estar con los ángeles del cielo, guiado por el Espíritu Santo. Pero hoy día hay una resistencia profunda a creer en las cosas de Dios, Pastor Eleodoro. Exactamente. Y cada vez va a ser peor, porque está escrito. Cuando el Señor venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Sí, estamos viendo, estimados amigos televidentes de Puertas Abiertas, un proceso de endurecimiento del corazón del ser humano, tal como lo predijo el Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo es que el corazón de los hombres se está endureciendo o la caridad se está enfriando. Exactamente. Y muchos están perdiendo su fe y están cayendo en lo que el Señor relató a través de la revelación que le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos en relación a la iglesia de la Odisea. Están cayendo en una tibieza. Dice que a los tibios los va a vomitar. Sí. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión. Sí, es tremendo lo que usted plantea, Pastor Eleodoro, porque hoy día estamos viendo, estimados amigos televidentes, este proceso de tibieza espiritual en donde la iglesia, que debería ser columna y baluarte de la verdad, ha sido infiltrada por la cultura. Hoy día las grandes definiciones que Dios le dio a la raza humana y a la iglesia han sido cambiadas por la cultura humanista que hoy está permeando toda la actividad humana, en donde Dios ya no tiene lugar. Exacto. Y entonces la iglesia, para no perder relevancia cultural, para no perder el espacio que pretende ganar en la sociedad, comienza a cambiar el santo mensaje del Evangelio de Cristo, lo que al final hace daño. Exacto. La comida espiritual que necesitamos para salvación se llama Jesucristo. Nada más. A este crucificado y a este resucitado. Exacto. Y cuando cambiamos ese mensaje, nosotros estamos, en vez de ser colaboradores de Dios, estamos siendo piedra de tropiezo, Pastor Eleodoro. Así es, amén. Estamos hablando de escatología, pastor. Jesús fue muy claro y categórico en decir de que el día y la hora solamente lo sabe su Padre. Correcto. Pero para que no quedemos huérfanos, dice, nos dejó señales. Correcto. Y nosotros estamos viendo señales, pastor. Correcto. ¿Usted podría acompañarnos con algunas de esas señales que el Señor le ha mostrado a usted?
Sí, bueno, en primer lugar quiero reflexionar lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 3 en adelante. Cierto, cuando digan paz y seguridad. Estamos viendo en estos días la crisis que está en la nación de Nicaragua y a mí me sorprendía que el presidente Ortega decía: estamos resolviendo nuestros problemas y estamos obteniendo paz y seguridad. Exactamente. Entonces el concepto está hoy día en los medios de prensa latinoamericanos, europeos, en el Medio Oriente. Claro. Yo creo que hoy día tenemos la gran señal de la nación de Israel. Nos guste o no, Pastor Eleodoro, están ocurriendo grandes cosas en el Medio Oriente hoy día que deben hacernos reflexionar que la palabra de Dios se está cumpliendo en un escenario prácticamente literal. Nosotros tenemos que entender que Israel ya cumplió 70 años, estimados amigos, desde que fue fundado. Claro. Tenemos que ver que ya hay cerca de 50 años desde que Israel recupera Jerusalén. Exacto, En 70 años. En 1967. Y ahora estamos viendo las grandes transformaciones. La embajada de Estados Unidos se mueve a Jerusalén y Estados Unidos, que todavía es la potencia más importante que hay en el planeta, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Y hace pocos días atrás, el Parlamento judío pasa una ley en donde plantea que Israel es un Estado judío y el mundo entero se viene contra Israel, diciendo no pueden elegir entre judíos y democráticos, o son judíos o son democráticos. Sin embargo, el movimiento espiritual es tan fuerte que Dios está haciendo a la nación de Israel volver a su identidad, porque dentro de ello está el remanente que va a ser salvo. Exactamente. Y por otro lado, el mundo es tan sutil para hacer producir este germen de rivalidad contra el pueblo de Israel, en que dicen que ellos están aplastando las minorías, o sea, a los palestinos que viven dentro de Israel, que representan más o menos el 20%, porque con eso de haber reconocido el Estado judío, están adoptando también la lengua hebrea. Correcto, como lengua oficial de la nación. Lengua oficial de la nación, exactamente. Sí, hay que entender, estimados amigos, que el problema que hay en el Medio Oriente entre Israel y lo que se ha denominado la nación palestina es un problema complejo. Cierto. Tiene muchas vertientes, tiene vertientes humanas, sociales, económicas, geopolíticas, pero por sobre todo tiene vertientes espirituales. La palabra de Dios establece que la nación de Israel recibe el territorio por un mandato de Dios. Así es. Eso es lo que vemos en el libro de Génesis, si la memoria no me falla, del capítulo 15, donde Dios establece los límites de la nación de Israel. Es el único país de la tierra que tiene fronteras dadas por Dios. Y eso es lo que el mundo resiste. Y cada vez más quieren ir jibarizando el territorio de Israel. Entonces hay un sufrimiento, hay gente que está en dolor, hay israelíes que están sufriendo los cohetes que caen sobre ellos y hay palestinos que están sufriendo las respuestas que se tienen que dar, porque si a usted le están lanzando cohetes todos los días, usted va a responder. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener es una mirada balanceada, sabiendo que este problema solo se va a solucionar con el retorno del Señor Jesucristo en gloria y majestad. Amén. Ahora bien, desde el punto de vista geopolítico, el mundo detesta a Israel. Esa es la realidad. Cierto. Y nuestro propio país es uno de los países que actualmente está teniendo una de las mayores posiciones antisemitas de Latinoamérica. Yo participaba el otro día con la comunidad judía y se hacía este análisis. Y lo que tenemos que entender es que es necesario de que nosotros en nuestra nación entendamos que Israel forma parte del plan de Dios. Es el reloj de Dios. Exactamente. Y si uno mira las naciones que están alrededor de Israel y ve los tamaños geográficos, uno ve que Israel no es nada, es una pequeña franja de tierra, no alcanza a ser la primera región de Chile. Exactamente. Esa es una parte. La otra parte, Pastor Henry, porque estamos alimentando a nuestro público televidente para que se prepare porque el día del Señor en el arrebatamiento está cerca. Correcto. Entonces, después que Él aparezca en las nubes ya no hay nada que hacer. Se acabó el tiempo. Esto será solamente en 11 milésimas de segundos, en un pestañeo, abrir y cerrar de ojos, dice. Por lo tanto, es ahora el tiempo donde ellos pueden tomar una decisión. Correcto. ¿Por qué camino seguir, como decíamos al comienzo? ¿Hacia la vida eterna o hacia la condenación eterna? No hay otro camino. Sí, yo le quiero decir a nuestros amigos televidentes que es necesario que ustedes comiencen a reflexionar seriamente en Dios. Y cuando uno reflexiona en Dios, piensa en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que da su vida en el Calvario, en la cruz, para que haya esperanza. Hoy día, en nuestra sociedad moderna, estimados amigos,
hay mucha angustia, la gente está viviendo con mucha angustia. Está la angustia económica, está la angustia de Laboral. la vejez, nadie quiere envejecer, está la angustia laboral. Claro. Hay muchas angustias y Cristo se vuelve la respuesta de esas angustias, porque la salvación que usted tiene que encontrar en Cristo Jesús le va a dar la esperanza, Pastor Eleodoro, para vivir lo que Dios nos dé en esta tierra en paz. Así es, exactamente. Por eso el mensaje que usted mencionó también en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Correcto. Entonces nosotros estamos a puertas de eso, porque ya es como decía usted, Pastor Henry, es como una socialización del mensaje paz y seguridad, Nicaragua, Israel. Correcto. Y en el mundo entero. Y están estas potencias tratando de juntarse para lograr esa paz y seguridad. Pero eso no va a ser posible. No, lo que hay que entender, y esto es necesario que lo reflexionen nuestros amigos televidentes, es que hay una convergencia en el mundo. El mundo se está moviendo desesperadamente hacia una búsqueda de paz y seguridad, porque ya nadie cree en los modelos humanos. Entonces está buscándose un gobierno mundial, se está buscando una religión mundial, se está buscando una economía mundial, lo que nos muestra la cercanía del retorno de Cristo, porque nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis que llega el anticristo, el gobierno mundial, Exacto. que llega el falso profeta, un líder religioso mundial, Claro. que llega las condiciones económicas mundiales. De hecho, nuestros amigos televidentes tienen que saber que ya se está discutiendo a nivel internacional el concepto de lo que se denomina el ingreso ético mínimo, en donde las personas que están quedando sin trabajo por la robótica que está avanzando tan fuertemente, se les va a tener que pagar un sueldo mínimo para que no se mueran de hambre. Exacto. Y esto ya se ha discutido en Europa y en otros países, y hace pocos días atrás, en la ciudad de Chicago, uno de los líderes políticos de la ciudad de Chicago plantea: la única alternativa para la ciudad es que ya se comience a dar un sueldo ético mínimo para la ciudad. El problema es, estimados amigos televidentes, que cuando el Estado a usted le da un ingreso mínimo, el Estado le va a pedir de vuelta su vida. Exacto. Y ahí es donde estamos en el gobierno mundial, en la economía mundial y en los días que está anunciando la Biblia. Por eso la urgencia de decirle al Señor Jesucristo: quiero conocerte, te abro la puerta de mi corazón, quiero cambiar, quiero que mi vida sea diferente, quiero que mi nombre, como dice el propio Señor Jesucristo, Está inscrito en el libro de la esté vida. inscrito en el libro de la vida. Hay una urgencia, estimados amigos televidentes, de entender que nuestra civilización, esta forma de sociedad que usted y yo hemos conocido, está en un estado terminal. Exacto. Cosas están ocurriendo más allá de lo que llegamos a entender, Pastor Eleodoro. Cierto. Así es. Vamos a escuchar, Pastor Henry, una canción, las siempre importantes y lindas enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en esta conversación de escatología que estamos planteando para que usted pueda venir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos a lo prometido.